Expertos en educación se han dado cita en sedes de la UNED para presentar sus investigaciones más recientes y proponer, desde el ámbito educativo, alternativas para actuar y transformar las actitudes sociales violentas. Los especialistas han investigado en relación con diferentes tipos de violencia: la violencia física, la de tipo económico, la religiosa, la racial, la generacional y la sexual. La historia se inclina hacia La afirmación de la libertad de ideas y de creencias para cada individuo y el reconocimiento de la diversidad personal, de los pueblos y de las culturas han sido la base conceptual a partir de la cual los participantes han desarrollado sus exposiciones, los debates pedagógicos y las mesas de trabajo. Las cuartas Jornadas Internacionales de Educación y No Violencia se han llevado a cabo en el mes de abril de 2006 y han sido organizadas por la UNED en colaboración con el Foro Humanista de Educación y la Asociación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. El punto de partida de este proyecto educativo se remonta al año 2002. Desde el inicio, los organizadores sostienen una idea clave que guía todos los encuentros. Educar es generar en el individuo una visión de la realidad que tenga en cuenta al mundo como objeto de transformación. Los especialistas de la UNED, de diversas universidades españolas y del ámbito educativo internacional, han presentado sus investigaciones y proyectos en el marco de la educación para un mundo no violento. Para la UNED es un motivo de orgullo y de satisfacción servir de anfitriona a estas cuartas jornadas internacionales de educación y no violencia. Y es así porque estamos convencidos de la relevancia del tema de la educación y de la no violencia en una sociedad más justa y más desarrollada. Queremos dar especialmente las gracias al Foro Humanista de la Educación, igualmente a la organización Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, por la deferencia al contar con la UNED como sede para estas jornadas. Estamos plenamente convencidos de la necesidad de la colaboración con otras instituciones que defiendan los valores de la libertad de pensamiento, del respeto a las creencias y de desarrollo del conocimiento como fórmula para la mejor evolución de nuestra sociedad. Estas jornadas suponen un salto importante, son las cuartas, pero respecto a las anteriores hay un aumento en distintos aspectos, cuantitativo, cualitativo. Ya son unas jornadas internacionales, más de 20 países, más de 40 asociaciones, universidades. Entonces el tema está tomando otra dimensión. La problemática de la no violencia creemos que está siendo demandada dentro del ámbito educativo y como estamos además, tenemos confirmado la validez de las metodologías, lo que creemos es que este interés que está despertando pues va a ir en aumento, va a ir creciendo. La profesora de la UNED y representante de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, Aurora Marquina, ha participado en la apertura institucional del encuentro. Allí ha compartido con los asistentes el resultado de su trabajo. He resaltado básicamente dos ideas. Una de ellas es la necesidad de educar o de transmitir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, la idea, o mejor dicho, la experiencia de lo que es la acción coherente. Una acción coherente es esa, podemos definir como esa acción que une el pensamiento, el sentimiento y la acción. Para llevar adelante esa acción también se necesita como de un complementario, que tradicionalmente se ha llamado la regla de oro y que dice: trata a los demás como quieres que te traten. Ese es un enunciado de la regla de oro. Y el humanismo universalista o el nuevo humanismo la formula de forma activa diciendo: aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado.
El mundo de los videojuegos ha sido tema de debate, ya que según los expertos son en la actualidad un factor de culturización y socialización para niños y adolescentes. En las experiencias que los jóvenes viven en los videojuegos se fundamenta su relación con los demás. La conferencia se refería a los videojuegos y a la violencia, o más específicamente al papel que los videojuegos pueden estar desempeñando en el desarrollo y en el aprendizaje de la violencia, sobre todo por los menores, ¿no? Y fundamentalmente, por un lado, se trataba de analizar un poco el contenido de los videojuegos y cómo los videojuegos son cada vez más violentos, o por lo menos los videojuegos violentos son los que tienen más éxito y más ventas y más uso. Y luego, por otro lado, analizar elementos que hacen aún más preocupante la violencia de los videojuegos, que tienen que ver con el propio videojuego. Por ejemplo, el hecho de que sean interactivos y de que sea el menor el que ejerce la violencia y no solamente la ve, como ocurre, por ejemplo, en el cine o en la televisión, ¿no? O, por ejemplo, el ritmo tan rápido que llevan los videojuegos, que en sí mismo genera una cierta actitud agresiva o violenta, la visión de la violencia como positiva en estos videojuegos, la visión de la violencia como inevitable en estos videojuegos, la visión de la violencia como eficaz, la desensibilización que supone el estar acostumbrado, habituado a utilizar la violencia en los videojuegos, la desensibilización frente a la violencia, el hecho de que sea una violencia en la que adoptas el punto de vista del que ejerce la violencia y no el punto de vista del que la padece, por lo tanto no empatizas con la víctima, sino con el verdugo. Fundamentalmente esto era la conferencia. La relación que mantienen los padres, los docentes y las instituciones educativas con el mundo del videojuego ha sido puesta en entredicho por los expertos. Los padres viven de espaldas al mundo de los videojuegos. No lo conocen, lo desconocen, no saben utilizar las consolas, no saben qué videojuegos están utilizando sus hijos, y es fundamental que los padres se pongan las pilas en esto, porque es suicida una sociedad en la que los hijos hoy por hoy se socializan fundamentalmente y adquieren toda una serie de valores fundamentalmente a través de los videojuegos, y en cambio todo el mundo adulto vive absolutamente ajeno a ese mundo. En las jornadas han participado numerosas instituciones educativas del exterior. Muchas de ellas han colaborado activamente en mesas de trabajo no presenciales, a través de videoconferencia. Silvia Bercú, médica psiquiatra forense, trabaja en un programa de educación para la no violencia. En 1986 hubo aquí en España, en Sevilla, una reunión organizada por UNESCO en la cual muchos científicos se reunieron para preguntarse si la violencia es natural en el ser humano y por lo tanto que estábamos condenados a seguir en guerra durante todo el tiempo. Y llegaron a la conclusión de que biológicamente no hay ninguna razón por las cuales los seres humanos tenemos que seguir en la violencia, que no hay un determinismo biológico, no hay un determinismo genético, sino que todo lo contrario, cuando el ser humano intencionalmente empiece a trabajar por la no violencia, no había ningún problema. El Centro de las Culturas en Londres, donde desarrolla su trabajo Silvia Bercú, realiza programas educativos en prácticamente los 5 continentes. Nuestra experiencia por ahí más interesante fue con los sobrevivientes de las matanzas, las masacres de Ruanda, en la cual ellos sintieron que no solamente tenían una herramienta para prevenir futuras masacres o futura violencia, sino también con elementos psicológicos para integrar la experiencia por la cual ellos habían atravesado. Y estamos trabajando también en lugares muy violentos como Colombia y otros lugares como Canadá, desde donde se pueden lanzar programas hacia otros países de África y Centroamérica, en Sudamérica y en distintos países de Europa. Los especialistas han coincidido en la importancia de crear ámbitos de participación e intercambio para educadores y alumnos de distintas latitudes y culturas. Yo he tratado de reflejar en esos 10 minutitos que me han dado lo que hemos estado trabajando en el campo de la educación. Sobre todo la idea de que nosotros consideramos la educación no como un mero proceso de incorporación de datos e información y procesamiento de esa información, sino como aquel procedimiento que hace que los seres humanos, las personas,
se pongan en contacto con su medio, aprendan a desarrollarse en el medio en el que viven, a enfrentar su medio y sobre todo a transformarlo. Es decir, el procedimiento por el cual cualquier persona adquiere conciencia de su capacidad transformadora. Con la intermediación de una traductora, Mohamed Bal Ould Mohamed, profesor e investigador universitario en Mauritania, ha presentado el proyecto que lleva a cabo en su país. Je suis aussi humaniste. Soy también humanista. Et donc, je me suis posé la question, Entonces me he preguntado, pourquoi ne pas marier les deux mondes, ¿por qué no combinar ambos aspectos? le monde technologique et El le aspecto monde tecnológico, humaniste. que ponga en práctica mi profesión, y el ámbito humanista, con el contenido humanista. Donc, on lance un projet Entonces estamos proponiendo un proyecto pour installer un serveur para instalar un servidor dans lequel on va mettre un En el- contenu humaniste en el cual vamos a poner un contenido humanista, pour échanger entre les cultures, a fin de producir un intercambio entre las culturas, pour produire de la documentation humaniste producir documentos de contenido humanista et pour diffuser aussi des valeurs humanistes. y difundir valores humanistas. Mauritania es un país multicultural y multiétnico. Las complejidades y necesidades que esto plantea han motivado al profesor para idear y ejecutar su proyecto educativo. Ce qui est intéressant aussi, Lo interesante también c'est de créer des forums virtuels es de montar foros virtuales entre les cultures, entre las culturas, premièrement pour se comprendre, primero para entenderse, pour briser Para romper. les préjugés los prejuicios establecidos, et surtout essayer sobre de résoudre todo des intentar problèmes resolver ensemble. los problemas en conjunto, Créer un espace dans lequel on peut vivre et cohabiter. crear un espacio en el cual se puede convivir y cohabitar. La violencia racial, religiosa y económica se analizan en una investigación que estudia las imágenes creadas por el discurso literario y cinematográfico en relación con el inmigrante. Lo que intento es demostrar a los alumnos el poder identificador que tienen los textos literarios y las películas. La literatura y el cine, sobre todo el cine como gran arte del siglo XX para ellos, es productor de personajes y de tipos de personajes que se convierten en modelos. Todo el mundo sabe lo que es en literatura un Don Juan o un Quijote o una regenta, y todo el mundo sabe quién es Indiana Jones o quién es el Neo o quién es Lara Croft, no lo sé. Desde esa perspectiva tratamos de mostrarles, entrenándoles en las técnicas de análisis del discurso verbal. Un escritor trabaja con palabras, y el discurso cinematográfico, un cineasta trabaja con palabras, pero también con imágenes en movimiento, con banda sonora, con iluminación, con color, etc. Les enseñamos a leer literatura y les enseñamos o tratamos de entrenarles a leer discurso audiovisual a propósito de un problema y de un conjunto de conflictos que son los que se encuentran los personajes, las mujeres y los hombres que llegan a nuestro país tratando de ganar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Los investigadores que trabajan en este proyecto intentan evitar el maniqueísmo en su análisis. Se proponen presentar las luces y las sombras, tanto de la sociedad de llegada como del colectivo de personas que se integran en esa sociedad. El análisis de aquellas novelas, aquellas películas que aciertan a ser más ambivalentes y mostrar la pluralidad de problemas y de moralidades que hay en estos encuentros entre nativos y extranjeros, nos interesan mucho. Hoy he puesto un par de ejemplos en la ponencia, fílmicos, para contrastarlos, de las cartas de Alú de Moncho Armendáriz, 1990, una película que se adelanta a su tiempo de manera increíble. Está contándonos hace 15 años lo que estamos viviendo ahora de una manera impresionante. Y Buana de Imanol Uribe. Eran dos ejemplos en los que el interés por representar al sujeto inmigrante, varón, hombre, joven, de raza negra, subsahariano, contrastaban brutalmente. Mientras que Armendáriz se preocupaba por la realidad del dramático desembarco de la patera, de tener que comunicarse y aprender la lengua inmediatamente, de trabajar inmediatamente, Buana nos planteaba una situación mucho más abstracta, mucho más
ficticia y paródica, donde desde el propio casting de la película hasta una presentación muy estereotipada del personaje náufrago nos llevan a una lectura hilarante y cómica que el propio público de la sala pues ha reído a carcajadas, ¿no? Los especialistas enseñan a leer literatura, a ver cine y al mismo tiempo educan en la no violencia adentrándose en la compleja realidad de la inmigración. La violencia de género es una violencia que ejercen los hombres en este momento contra las mujeres, debido a la construcción que ampara esta violencia, una construcción androcéntrica y patriarcal que se alarga en el tiempo, pero en el tiempo histórico en el que podemos hablar de siglos de tejido que han formado un verdadero manto de humillación y de vergüenza en torno tanto a quienes lo ejercen como en torno a quienes lo padecen, y sobre todo, lo que es más sangrante, en torno a las criaturas que crecen en ese caldo de cultivo y que aprenden esos mecanismos reproductores de la violencia de género. La violencia de género cada vez está más presente en los medios de comunicación. A pesar de ello, la tarea que queda por hacer para dar respuesta a este problema social es mucha. La violencia de género se engancha en la subordinación que durante muchos años se ha establecido por parte de los hombres hacia las mujeres, una subordinación que ha generado unos mecanismos compensatorios, pues de manipulación, de poder en la sombra, que no sirven para el buen entendimiento. Unos mecanismos que establecen una barrera discriminatoria que es necesario derrumbar para construir otra cosa diferente. Estamos en un momento en el que se ha predicado, se ha sembrado mucho en torno al análisis de la violencia de género, pero precisamente por eso tenemos que dar un paso más, y ese paso es de construir todo aquello que no nos sirve para construir otro modelo biográfico de vida, establecer otros referentes en los modelos de vida, en los modelos, sobre todo afinando la mirada hacia la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana convivimos hombres y mujeres, que estamos separados todavía por la barrera del género. Se ha subrayado la necesidad de reflexionar acerca de la organización y distribución del tiempo y de las actividades entre hombres y mujeres. En la actualidad, la organización social adjudica a la mujer básicamente el mundo privado, al que se infravalora, y al hombre le reserva el mundo público, el mundo del éxito social, un espacio mucho más valorado. Una de las construcciones peligrosísimas es haber considerado que la mujer, todo lo que tiene que ver con la mujer, es todo lo que tiene que ver con lo natural. Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con el hombre es lo cultural. Todos los instrumentos, todas las construcciones, todo lo que se ha fabricado a nuestro alrededor lo han hecho los hombres, como si las mujeres estuvieran haciendo nada, como dicen muchas veces los niños y las niñas. Mi madre no trabaja, mi madre está en casa. Yo siempre les suelo preguntar, pero entonces está tumbada siempre, qué pobre, cuánto se aburrirá. Y suelen decir, no, hace muchas cosas. Ah, entonces trabaja. Los expertos proponen la desobediencia con el fin de cuestionar los valores y conceptos heredados. Hacer un análisis crítico de estos conceptos. Si valen, utilizarlos. En caso contrario, transformarlos. Algunos de los expositores explicaron su trabajo en el ámbito educativo centrado en los jóvenes. Se está trasladando una mirada hacia el joven como que ser joven es parecido a ser casi delincuente o predelincuente por el hecho de ser jóvenes. Algunas legislaciones ya contemplan el tema de ser joven como un elemento de falta de confianza. Nosotros pensamos que tenemos que hacer justo lo contrario. El futuro va a ser de los jóvenes, es de los jóvenes. Quien van a construir la sociedad del mañana son las nuevas generaciones. Y lo que ocurre es que esta sociedad a estas nuevas generaciones no les está habilitando herramientas para su función. La función de las generaciones de los jóvenes es mejorar la sociedad, es transformar la sociedad. Y hoy se ha dicho en la presentación por parte de algunos sectores, como si fuera una sociedad de mayores, una sociedad de viejos, están
cercenando el derecho ese que tienen los jóvenes a tener herramientas para poder manifestarse, proyectar y transformar y mejorar esta sociedad. Pedimos un cambio de óptica respecto a los jóvenes. Representantes de la organización de las Cuartas Jornadas Internacionales de Educación y No Violencia han expuesto sus reflexiones y objetivos. Las guerras no pueden desaparecer y la violencia en el mundo no puede desaparecer si cada uno de nosotros no intencionamos ser coherentes y tratar al otro como queremos ser tratados. Bueno, eso nos lleva a levantar el nivel de conciencia, que yo creo que es muy importante en estos momentos de tanta desinformación. Es decir, tenemos que elevar el nivel de conciencia para estar muy atentos de lo que elegimos, hacia dónde elegimos y qué queremos hacer con nuestras vidas. Que es tanto lo que nos llega, tanta información, tantos estímulos, que muchas veces desarrollamos un comportamiento muy mecánico y nos creemos casi todo. Entonces, bueno, mientras no seamos capaces de elevar un poquito ahí ese nivel de conciencia. La aspiración de que una universidad o un individuo que atraviesa un proyecto educativo a lo largo de su vida, cuando finaliza ese proyecto educativo, es capaz de volver a la sociedad y mejorarla, es posible, no solo participar de ella, sino transformarla en una sociedad mejor. Entonces creemos que es posible, creemos que se está produciendo y esa es nuestra aspiración al intervenir en el proceso educativo. El trabajo ha sido intenso a lo largo de los 3 días en los que se han desarrollado las jornadas. Los expertos se han comprometido a continuar en la tarea de generar comportamientos no violentos que hagan realidad una sociedad más justa, una sociedad mejor.